Bueno, bienvenidas nuevamente a nuestra clase de Tfilat Nashim, a una nueva clase de nuestro Beit Midrash del Lilmod en español. Estamos muy emocionadas, decíamos, ¿no es cierto?, por el regreso de Ran, Willy, Baruch Hashem a casa y el cierre de esta etapa, esta primera etapa, con todos los Hatufim, al menos ya de vuelta en Israel. Y hoy vamos a reestudiar, pero desde otro enfoque, porque ya lo estudiamos y está bueno porque lo vamos a poder profundizar. La bendición número 12, que en realidad es la número 19. A ver si saben de qué les estoy hablando. Mm, Claro, Dale, de la cuéntame. mitad, claro, la ah, Blamal Shimim. Excelente, Silvi, la Malshinim. Encima es medio trabalenguas, si se la ponen a leer, tiene como Medio. palabras medio trabalenguas y les voy a contar algo más, algo gracioso, que la halajá, la ley judía, vieron, dice que el oficiante, si se confundía en esta brajá, era como que era la brajá sensor, detector de herejes, ¿no? Entonces, si la persona se negaba a leer esta brajá, era como, ajá, hereje. Pero si se confundía, estaba todo bien y le dejaban seguir adelante con la tfilá porque solo se confundía en lo que leía. Y de hecho hay una historia en el Talmud muy interesante de que Shmuel Akatán, el mismo que le había formulado esta brajá, ¿se acuerdan? Él una vez estaba oficiando y como que se quedó trabado leyendo la brajá. Entonces lo dejaron seguir oficiando y lo dejaron seguir adelante a pesar de que se había trabado. Es muy interesante. Es una brajá un poco fuerte, ahora la vamos a leer y analizar. Y vamos a ver, ya te dejo Silvi, que tiene obviamente distintas interpretaciones y eso es lo que quiero que le tratemos de como de encontrar, ¿no? De ir quitándole de a poquito las capas de la cebolla. Sí, Yani, puedo pedirte un favor. por supuesto. Este, Estaba revisando y creo que estoy a ratos un poco confundida. ¿Podría solo repetir el tema general de cada una? Así De rápido. la, Uno, ta, dos, de las ta. brajot, miren, si Sí, tienen un sidur, yo les voy a recomendar algo que si tienen un sidur, el que hacen su tfilá, úsenlo para tfilá. Y si tienen otro sidur que sea como que el sidur de estudio, le pueden ir escribiendo o marcando con un sí, lapicito. Excelente, va Silvi, como sí, las pero cosas igual me para. confundí. No pasa nada. Es parte, uno va aprendiendo. Yo todavía recuerdo cuando en su momento leía la Tfilá en fonética, al principio, cuando no sabía, mentira, sí sabía leer en hibrid, pero bueno, el Sidur también tenía fonética y era más fácil, ¿no? Uno ve la fonética al lado y se distrae, y ahora no la puedo ver, me pone muy nerviosa la fonética, como que digo, no, no puedo, tengo que leer en hibrid. Así que, Baruch Hashem, de a poco, es como un proceso. Pero bueno, decíamos, primer brajá, las primeras tres, ¿se acuerdan de alabanza? Sí, Primer brajá es la de Abot, de los patriarcas. ¿Sí? ya. Eloqueno, Eloquea Boteno, Eloquea Abraham, Itzhak, Jacob, Abot. ¿Sí? La segunda braja es Gburot. Gburot es el poderío de Hashem, que es Atagibor, la braja que empieza con tú eres poderoso, Najón, etc. Cada una tiene su traducción, y termina con Mejaya Meitim, ¿sí? Que revive a los muertos. La tercera es si hay Hazara a la Kedusha, y si no, Kedushat Hashem, que es lo mismo, la idea de la santidad del nombre de Dios, que es Atakadosh, y termina con el Dios santo, Adela Kadosh. Esas son las tres brajot de las introductorias, ¿no? A la Amidá que nos presentamos. Hola, Shem, mirá, yo soy Yani, soy hija de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas, de las matriarcas. Reconozco tu poderío, Gburot. Sí, tú eres santo y tu nombre es santo, y yo vengo acá al mundo para hacer Besrat Hashem, Kiddush Hashem. ¿Se acuerdan que hablábamos Kiddush Hashem y no, Hilul Hashem, Hasbe Halila? No queremos profanar el nombre de Dios, como que esas tres son como la introducción que ya empieza ahí como power. Y después vienen los pedidos, las 12 brajot de pedido.
La primera es Binah, que esa vendría a ser la cuarta braja. Después viene Binah era entendimiento. Atajoné, mora. Najona, Tajonen, excelente Sara. Las invito de nuevo, las que van llegando, si pueden encender las cámaras, así nos vemos, así estamos todas en pantalla. Entonces, Atajonen, que es la primera de las de pedido, o la número 4. La quinta braja, que es Tshuvá, la del retorno, o a veces traducida como arrepentimiento, que es la que pedimos a Shivenu, haznos retornar, ¿najón? Y termina que Hashem es Arrotze Tshuvá, el que desea y quiere la Tshuvá. Pero que muchas veces la braja como que empieza y termina la idea, le da como un cierre. Después viene la braja de Slija, la del perdón. Dale, Sara, no te preocupes. La de Slija, la del perdón, que empieza con Slajlanu, perdónanos, y termina con Hanun Amarvel Isloach, el clemente o que perdona a Najón con generosidad. Después viene la braja de redención, la de Geula, que empieza con Rebe Anienu. Mira, contempla nuestra aflicción, mira qué mal que estamos, ayer mandanos la Geulá, que es algo que le tenemos que pedir todos los días, 3 veces por día y todo el tiempo, ¿sí? Así que esa es la de Geulá, y que termina justamente con Goel Israel, el que redime, el que salva a Israel. Sí. Después viene Refuá, la braja de Refuá, la de curación, salud y curación o sanación, que es Refaenu Hashem Benegapé, y termina con Rofejo le amo Israel, el que cura, el que sana a los enfermos de Israel. ¿Se acuerdan? Después viene la Birkata Shanim, la bendición de los años, que es la que empieza con Bareja Leinu, bendición de ¿La los qué? años. Años. No, Años. la que. La braja, la bendición de los años. Tengo un niño cantarín, no sé, no quiere dormir y está acá comiendo una manzana y cantando. Y escucha Israel y se emociona porque es Israel, entonces dice Israel. Y bueno, y no entiende que tiene que dormir el muchachito. Duerme, muchachito, duerme. Entonces, la braja es Birkat Hashanim, la bendición de los años, o algunos le dicen año de prosperidad. ¿Sí? Que es la que pedimos por la. Yo tengo que dice petición sobre la Parnasá. Exacto, Sara, Le Najón, era lo que hablábamos ponemos de la Parnasá, de la braja que pedíamos por el sustento. Es la que empieza con Bareja Leinu Eso. y termina con Mebaré Hashanim, el que bendice los años. Ya. Mebaré Hashanim entonces bendice los años, ¿sí? El del año de prosperidad, la Parnasa, etc. Después viene la mía preferida, la del retorno de los exiliados, Kibbutz Galuyot. Tekabe Shofar Gadol, toca un gran shofar y termina con Mekabetz Nidje Amo Israel, que reúne, que junta, unifica a los dispersos a Israel. Hola Anita, bienvenida. Luego viene la Brajat Adin, Din o Mishpat, ¿se acuerdan? Del juicio, Din o Mishpat. El retorno. Que es la de Ashiva Shoftein. Cuando es así uno necesita un micrófono, che. Qué cosa este niño. Y termina Oev Tzedakah Mishpat, que ama la Tzedakah y el juicio. Que es la última, es la que vimos la semana pasada. Y ahora, chan, 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 nos toca Birkat Aminim, la brajá contra los herejes. Que es una brajá, les decía, un poco fuerte, pero que la tenemos también que leer en contexto. Y es muy interesante porque tiene muchas interpretaciones. Y vamos a empezar como por lo más literal, ¿no? Como más Rashi, leemos el chat y le vamos a ver, espero, a ver si llegamos a irle profundizando
un poquito más. Y primero les quería dar el contexto, si se acuerdan, que esta brajá fue instituida después a nivel cronológico. ¿Najón? La Shmona Esre, las 18 bendiciones, eran originalmente todas las demás, y esta todavía no estaba. Entonces, lo que sucedió es que cuando ya en la época del segundo Beit HaMikdash, ¿sí? Del segundo templo, no sé si recuerdan que Am Israel estaba dividido como en distintas sectas, en distintas kitot, se dice en hibrit, y estaban los fariseos, los seduceos, los esenios, los celotes, los primeros cristianos. Bueno, había muchísimos grupos, ¿sí? Y todos los que no eran los prushim o los fariseos, que es después lo que Am Israel va a descender de los prushim, de los jajamim, ¿sí? De los sabios de la Mishnah y el Talmud y la ley oral. Todos los demás quedaron por fuera y quedaron por fuera de lo que hoy es el canon del judaísmo. Mejor el cristianismo, no es judaísmo. Los esenios no son judíos, no eran judíos como hoy hablamos de judaísmo. Quedaron por fuera, es como marginal. Así como, no sé, después los Shombronim, ¿se acuerdan? Los samaritanos, que también ellos se guiaban solamente por la ley escrita. ¿Escucharon hablar de los Shombronim, los samaritanos? Es también Sí, una secta, nació como secta judía, que ellos solamente seguían por la ley escrita. Entonces, ¿qué hacen en Pesaj? Sacrifican un corderito y hacen un corbán, pero en el judaísmo halágico, digamos, normativo, está prohibido fuera del Beit HaMikdash sacrificar un corderito. Entonces, ¿qué hacemos hoy día? Hacemos un seder de Pesaj, nos sentamos, cantamos, comemos matzá. Ok, por eso los samaritanos quedaron fuera del judaísmo, ¿se entiende? Como que se fueron desprendiendo, son ramas que nacieron, pero se fueron desprendiendo. Entonces, esta brajá nació en ese contexto donde se decía que los minim, los herejes, si le quieren, no sé, como otra palabra menos rimbombante, pero tal, le traducen así, como que eran más peligrosos que los enemigos externos porque operaban desde adentro, eran parte de Am Israel, mejor nacieron como parte del pueblo judío. Entonces, eran grupos como medio encubiertos, negaban la autoridad de la Torah oral. Ese es como el principal punto de quiebre. La Torah oral, ¿sí? La Torah oral, la Mishnah, el Talmud, que es la base del judaísmo actual. Hoy nosotros somos judíos de la Torah oral. Nos guiamos por el Talmud, no por la Torah. Si ustedes se ponen a leer la Torah, en realidad nosotras somos judías de Torah oral. Las velas de Shabbat, ¿no? Prendemos velas antes de Shabbat, no aparecen en la Torah. En la Torah te dice, recordarás y santificarás el Shabbat, que nos explican los jajamim en la Torah oral. Prendemos una vela por Yamor, otra vela por Zahor, ¿no es cierto? Pesaj, les decía antes, en la Torah nos dice, y van a juntarse, y van a hacer un sacrificio de un corderito, y hoy no hacemos un sacrificio de un corderito, hacemos un seder de Pesaj, nos sentamos, leemos la Gadá, pasó, se transformó Beigaltale Binjal en Arrarás a tus hijos. Bueno, y así con un montón, con casi todas las mitzvot, ¿sí? Que nos guiamos por la ley oral. Entonces, cuando estas distintas sectas, estos distintos grupos manipulaban los versículos de la Torah escrita para difundir creencias heréticas. Así es como lo enseña la tradición. Entonces era como tal, la Torah dice esto, ¿no? Como leer el Pshat y leer eh, lo que está escrito de forma literal, y claramente no tenemos que leer lo que está escrito de forma literal, porque nosotros en Ar Sinai recibimos tanto la Torah escrita como la Torah oral, y ambas se complementan y ambas son Torah. ¿Se entiende? Entonces es una diferencia crítica que tiene el judaísmo rabínico, que es nuestro judaísmo hoy en día, con todo el resto de las sectas. Entonces, estos minim, estos herejes, van a ser muchas veces nombrados en la Mishnah, en el Talmud, y es como que se los va a ir eh, destacando y enumerando como con astucia y argumentos e intentos medio subversivos de socavar los fundamentos del judaísmo. ¿Se entiende?
Es como muy interesante la cuestión. Y yo hoy lo pienso que en la actualidad podrían ser, no sé, los judíos antisionistas, ¿no? Como que hoy en día los judíos antisionistas nacen de dentro del judaísmo, pero dentro de unos años, y ya muchos rabanim hoy día dicen no, pero no son parte del judaísmo, ¿no? O estas sectas medio raras de Guatemala, seguramente habrán escuchado, que le dicen secta judía, leptaor, que hacen no sé qué pa' barbaridad, no son judíos. Pero bueno, ellos dicen o se rigen, ¿entienden? Entonces, toda esta cuestión que viene desde adentro del judaísmo, ¿y por qué es tan peligroso? Porque es lo que hablábamos sobre el Kiddush Hashem o sobre el Hilul Hashem. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando la Kedushá, estamos diciendo como, miren lo lindo y lo bueno y la luz que trae el judaísmo, o estamos trayendo noticias de terror, Hasbe Jalila, que no queremos ser partícipe de eso. Entonces, esta brajá fue instituida a posteriori, en la época de Rabán Gamliel, y justo después de la destrucción del Beit HaMikdash, el segundo templo, se produjo una profunda crisis respecto de la continuidad del judaísmo. Y mucho hoy día también estamos como medio en crisis, ¿no? Como, o no sé, en Argentina lamentablemente se había puesto medio de moda esto de los judíos antijudíos, no sé ni cómo se llaman, esos de no en mi nombre, tipo los que Al Jazeera pone como miren los judíos hablando en contra de los judíos e Israel. Claramente, eso no es judaísmo, ¿sí? No, a lo mejor de judío tienen el apellido que la bisabuela les cocinaba gefilte fish, pero una persona que no se rige por las normativas judías, que no cumple con la halajá, que no cumple con las mitzvot, es muy complicado. ¿Se entiende? Entonces es como esto que les digo, como el tronco, el árbol, y son ramas que se van diversificando, sí, Silvi. Eso va cambiando, ¿no es cierto? Tajón, o sea, es súper De dinámico, acuerdo a las épocas va cambiando. ¿Y tal cómo cual. se decide quién Excelente, es Silvi. quién? Es una excelente pregunta. Muy buena pregunta. No sé, no está en nuestras manos. Hoy día puede que lo decidan los rabanim del rabinato de Israel, por ejemplo, a la hora de decidir quién o no puede hacer aliá, no sé, como a fines prácticos, ¿no? O decir si se puede o no casar con una persona que la considera o no la considera, no sé, no depende de nosotros. Vieron que se relaciona mucho con la anterior brajá, con el mishpat, o sea, el juicio al fin y al cabo está en Hashem. ¿Quién soy yo para decir este sí, este no, este no, este sí? Pero un caso como súper paradigmático, me parece, como estos, no sé si escucharon hablar de esta secta Leftaor que les decían que estaban en drogas, había como pedofilia, ¿no? Cosas que inefables. Claramente eso no es judaísmo, ¿se entiende? Y decía secta judía en no sé dónde, eso no es judaísmo. Entonces, a ese Sabía. nivel y en nuestra época hubo otras distintas corrientes, tendientes, no lo sé, quizás obviamente nacieron como judíos, el cristianismo también nació en el seno del judaísmo, pero se bifurcó, terminó siendo otra cosa, que no era judaísmo. Y Sara, Ya, de repente es porque cuando la persona toma los extremos o hace los extremos, hace que transquiversa la situación o cosas, no sé si me entiende. No, Porque uno, no entiendo. si bien es cierto, se rige a la halajá, a lo que dice Hashem, a los mandamientos, pero siempre tiene que estar, oprimar lo que es el amor al prójimo. Porque cuando uno tiene el amor al prójimo, de alguna manera tiene que ser la base para ayudar a la otra persona si es que está equivocada, ¿no? O de repente si estoy equivocada yo. en realidad va más allá, yo creo, Sara, del amor al prójimo. O sea, el judaísmo es normativo, ¿sí? Hay una ley judía, hay un corpus legal judío que te dice, el judaísmo es esto, ¿sí? Uno puede estar dentro, cumplir, no cumplir, pero tú sabes como que esto es, ¿no es cierto? Como que está ahí encuadrado el judaísmo. Y otra cosa más que tiene el judaísmo es que no se puede ser judío solo viviendo en una isla. ¿Se entiende? O sea, el judaísmo es comunitario, es social. Entonces, eh,
hay también un Klal Israel, ¿verdad? Hablamos de Am Israel, del pueblo de Israel, hay un conjunto, hay un general. Entonces es también la idea del ser parte, del pertenecer, eso también es judaísmo. Entonces está tanto la idea de la pertenencia, del ser parte, como la idea del cumplir con la normativa, la halajá, si le queremos llamar, de lo que es el judaísmo. Entonces, es muy interesante esto. Bueno, hay muchas fuentes, ahora las vamos a ver, vamos a ir profundizando. Y espero que lleguemos a estudiarlas todas, porque les traje bastantes fuentes de todo tipo. Y si no, les quedarán ahí para que las lean y después me comentan a ver Yo qué piensan. puedo Sí, agregar Anita. algo con lo respecto a lo que dijo Sara. Ujú. Quiero leer un parrafito de acá sobre esta braja que Vamos, dice, el Sidur Koren, adelante. eh, viva el Javier. Sí, dice que fue cambiando a través de los años, de los siglos, y que originalmente, como dijiste vos, tuvo como objeto el sectarismo que vivió el mundo judío durante la era del Segundo Templo y todo. Después el Imperio Heleno, hubo judíos que se volvieron contra su propio pueblo. El judaísmo, en el judaísmo la idea de la fe incluye también el concepto de lealtad al pueblo y a su legado. Esta bendición es una protesta contra la deslealtad. El Talmud dice que para redactar esta bendición, Rabban Gamliel recurrió a Shmuel Akatán. El Rav Kook señala que Shmuel Akatán era conocido por su apego al principio de no te alegrarás ante la caída de tu enemigo. Solamente una persona, y ahí tal vez lo que quiso decir Sara, que ama profundamente a su prójimo, se le puede encomendar la labor de redactar semejante plegaria, que debe estar libre de toda animosidad y deleite ante el infortunio ajeno. Tal cual, Tiene que ser incluso los que juzgan, lo tal que vos cual. nombrabas, los que Me gustó la dicen idea de la este sí, deslealtad, ¿no? Como el desertor. sí, porque este lo llama, Como a esta yo brajá la llama la brajá de, este, de los, contra los apóstatas y mejor. delatores. Tal cual. Yo me lo Un imagino poco, como si lo queremos hacer medio caricaturesco, como con la remera de odio a Israel, ¿no? Y con el apellido yo soy judío, odio a Israel y defiendo, no sé, y va y hablan Al Jazeera, ¿no? Como muy así, como muy extremo el asunto. Si lo queremos poner en hoy, pero hay muchas vertientes, así que hubo, hubo es, es, supuestos que se, es un sí, tema. supuesto que se creía Mashiach y Mucho, bueno, también. no quiero entrar en eso, en esos ámbitos, pero sí, y también cuando toda no sé, el tema, es difícil, chicas, es muy complejo, pero hoy en día todo el tema progresista, ¿no? Y la izquierda con el antisionismo y con el intelectualismo anti-Israel, y no se puede separar Israel de los judíos, ni de la Torá, somos todos uno, somos todos lo mismo, y es muy complejo el asunto. Entonces, esta cuestión como de los delatores, ¿no? De los... ¿cómo le habías dicho? Eh, La lo- deslealtad. la Desleal. deslealtad, exacto, como los Es la desertores, ese es el dolor, ¿no? Cuando es algo que es un puñal que se clava desde adentro. Hoy es desde adentro, mañana, dentro de 5 o 10 años, ya van a decir, ok, esto ya está como por fuera del judaísmo, ¿se entiende? Como que está por fuera de la rama tronco judío, qué sé yo, es muy complejo, es difícil, pero les hago un spoiler y les adelanto que otra interpretación es que en realidad cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro a estos minim, a estos delatores, a este que te dice no, pero en realidad tal cosa, ¿no? Como que todas tenemos ese pinche adentro que nos quiere llevar para el mal camino. Entonces, esta oreja también puede estar dedicada a esa parte nuestra,
Así que también es lindo pensarlo de ese modo y no estereotiparlo como, el que no sé qué. Así que bueno, cada una lo puede imaginar. Si quieren, empecemos a estudiarlo juntas y vamos a ver en qué, ya, se me fue, en qué nos depara esta braja. Vamos a ver la fuente, lo que nos decías vos, Anita, si querés léela. Ah, espera que no la veo. Ahora, fuente talmúdica. Sí, El Talmud cita una baraita que relata la organización de las 18 bendiciones y la adición de la bendición adicional. Shimon Apakuli ordenó las 18 bendiciones ante Rabban Gamliel, según su orden, en Yavne. Rabban Gamliel dijo a los sabios: ¿hay alguien que sepa instituir la bendición de los herejes? Se levantó Shmuel Acatán y la instituyó. Al año siguiente la olvidó y reflexionó sobre ella durante 2 o 3 horas, pero no lo removieron. ¿Qué quiere decir esto? Hermoso, era lo que les decía al principio. ¿Se acuerdan que hay una alajá de cuando una persona oficia? Dice que Sí, cuando llega esta brajá era como el sensor de los delatores, ¿no? Si la persona se sí, negaba a recitar esta brajá, era como que, este es un apicoires o es un hereje, no importa la palabra que le queramos poner. Entonces, miren, el propio Shmuel Akatán, que la había compuesto seguramente con Ruach HaKodesh, esa tfilá, al año siguiente se olvidó y se quedó como pensando, tipo, le choqueó, vaya uno a saber qué era lo que estaba pensando 2 o 3 horas, miren, reflexionando sobre el significado de esta brajá, pero no lo removieron, ¿sí? Como que no lo sacaron y le dijeron, tú no puedes oficiar o lo que sea. Es muy interesante, esto también nos da para pensar, porque ¿no? Los dichos, los decretos de los jajamim incluso también pueden generar como mucha reflexión y mucho tema de estudio incluso para sí mismos. Miren la humildad y la grandeza de Shmuel Akatán, que se quedó él mismo analizando y reflexionando y profundizando en la tfilá que él mismo había instituido y compuesto. Miren lo que dice Rambam. Seguí Anita. el Rambam Maimónides explica la necesidad de agregar esta bendición. En los días de Rabán Gamliel se multiplicaron los herejes en Israel y causaban sufrimiento al pueblo y los incitaban a apartarse de Hashem. Cuando vio que esta necesidad era mayor que todas las demás necesidades humanas, él y su tribunal se levantaron e instituyeron una bendición en la que se pidiera a Hashem la destrucción de los herejes y la fijaron dentro de la oración para que estuviera dispuesta en boca de todos. De este modo, las bendiciones de la oración pasaron a ser 19. Mishneh También es Torah, fuerte. eh, Najón, como que se multiplicaron los herejes en Israel, o sea, es dentro, desde el seno del pueblo que sale como este alejamiento. Entonces, ahí es que apareció la necesidad de agregar esta brajá, y ya te dejo, Silvi, lo pienso como esto que hablábamos de que las 18 bendiciones tenían que ser como aptas para toda época, todo lugar, toda situación, ¿no? Y de pronto decían, guay, faltaba esta. Vaya uno a saber, ¿no? Si el día de hoy, mañana, aparecería una nueva o no. Es muy curioso, porque evidentemente el contexto dio lugar a que surgiera esta necesidad eh, central, como de agregar una brajá a la amidad, ¿no? Al corpus litúrgico diario. del pueblo judío. Sí, Sara, habías levantado la mano. Silvia, después, Silvi, dale. Gracias. Eh, yo tengo una pregunta. Si en esta era surgieron tantas sectas, o iban surgiendo sectas, ¿a razón de qué? O sea, ¿a qué se debía socialmente a que haya sectas? Porque las sectas no aparecen porque sí, Es excelente la pregunta. sino que tienen que tener algo que les empuje. Sí,
O sea, debe haber una insatisfacción en la Total. sociedad como tal para que de ahí surjan sectas. Tal cual. Había mucha insatisfacción, era una época muy dura. Fue desde previa a la destrucción del Beit HaMikdash hasta incluso después. Si Sí. quieren, después podemos hacer podemos pedir, ¿no? Un shiur especial de historia sobre este tema porque es fascinante. Eh, el pueblo de Israel estaba bajo dominio romano, haciéndolo como muy sencillo, y había distintas respuestas a la dominación romana. Como que opción A, está todo bien con los romanos, que eso era más, por ejemplo, los saduceos, el grupo de los sacerdotes, descendientes de Coanim, que ellos eran los que regían el templo, eran como más aristócratas, no tenían problemas de hambruna, como el resto quizás del pueblo, eh, estaban quizás más corrompidos, porque los mismos que en su momento se acuerdan la rebelión de los Macabim, ¿sí? Que ellos eran Coanim. Después, con el correr del tiempo, si ustedes leen mismo los nombres, la lista de los nombres son todos nombres griegos. O sea, ellos mismos fueron los que se helenizaron. Entonces, ahí tenemos un factor. O sea, factor social, político, económico. Por otro lado, está la secta de los celotes, los fanáticos, que ellos eran como autodenominación judía o muerte. No podemos estar bajo dominio romano, tenemos que estar, estamos en nuestra tierra, tenemos que tener autonomía y bueno, también. Después estaba el tema del hambre, del gobierno romano, de la, de la sumisión, de los ISIM eran como los rollos del Mar Muerto que se iban a las cuevas, dejemos todo lo material, solo no somos ascéticos, no necesitamos nada más que la fe, y somos los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Vieron que empezaron a surgir también mesianismos. Todas las épocas de los mesianismos son épocas de mucha crisis, de mucha insatisfacción, como decís, Silvia, en todos los aspectos. O sea, que había crisis económica, social, política, lo que quieras. Entonces, fue muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y no quiero entrar en eso, ya lo estudiaremos Besrat Hashem cuando llegue el tema del 9 de Av y demás, pero creo que lo hablamos cuando fue a Sarabe Tebet, que cuando Roma sitió Jerusalén, ¿sí? Estaba el sitio por fuera, pero porque ese es un día de duelo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Porque era, en algún momento decía como, bueno, hay que tomar una decisión. Se puede seguir adelante, se puede cambiar, no se puede cambiar. En ese momento una de las sectas, la de los fanáticos, sitiaron Jerusalén desde adentro, ¿sí? Y dijeron también lo mismo, rebelión a muerte, quemaron los silos, los granos, todo lo que había, generaron hambruna dentro de Jerusalén y de toda la población, y los obligaron a actuar y a rebelarse contra Roma, y estos mismos, que también eran en sí parientes de los jajamim, de los grandes rabinos, no los querían dejar tampoco salir. Rabbi Yohanan Ben Zakkai, no sé si recuerdan la historia, tuvo que hacerse pasar por muerto para poder salir, y el líder de los celotes era su pariente, y por eso le dio las pautas de cómo hacerse pasar por muerto para poder salir, y le dijo, mirá, él como líder le decía, yo no te puedo dejar salir porque me van a matar, yo sé que los fanáticos que me siguen son más fanáticos que yo, o sea, ya estaba todo, se había salido toda la situación de control. Entonces, en ese caldo de cultivo se generaron estas sectas, se generaron estas separaciones. eh, es complejo, siempre cuando hay así grandes crisis, grandes diferencias. Por eso a mí me gusta mucho Rambam y su mensaje de siempre ir por el camino del medio, ¿no? De no ir ni mucho para la derecha, ni mucho para la izquierda, ni muy... de tratar de ir por el justo medio y encontrar un equilibrio, porque al final todos los fanatismos terminan siendo peligrosos Hashem. y terminan, ¿no? en desgracia. Lo vemos en cualquier historia y en Sí, cualquier bueno, lugar. Sí. bueno, tiene toda la razón. Es por lo que yo decía que los extremos, no, bueno, No son. uno, por más que uno vea, o sea, tiene que ver el punto medio. Llegando al punto medio es que entender y valorar y para que las otras personas o no se alejen o no se aparten. O sea, No tenemos que son. ir por el punto medio porque no todos cumplen la halajá al 100%, pero si Ajá. no lo hacen, no es para juzgarlo,
Tal cual. Pero lo más interesante creo que no es... mientras nosotros estemos. Sí, sí, Sara, termina. Se cortó. Sí, o sea, veía eso porque creo que el verdadero amor al prójimo hace que veas las cosas de una manera diferente y que puedas tú influenciar en la otra persona para que vea las cosas, el error que pueda estar cometiendo o que yo también pueda estar cometiendo. Porque Ujú. no somos perfectos, solo Sí, no existe esto del ser perfectos. Somos todos seres humanos, todos nos equivocamos, pero esto de para que el otro lo vea o porque el otro no sé qué, en realidad es para nosotros mismos. Cuando la Torá nos dice no te apartarás de la Torá ni a derecha ni a izquierda, o sea, es la misma idea, ¿no? De uno tratar de encontrar el equilibrio, que es algo que realmente lo estamos buscando durante toda la vida. Yo creo que si una persona dice, no, yo ya estoy, no estás equivocadísimo, no estás nada, o sea, perdiste el hilo, ¿no? Te fuiste de donde tenías que estar. Todos sabemos que no estamos en ningún lado y que lo estamos buscando y que es un ejercicio constante y de eso se trata la vida, de estar, el Abodat Hashem, ¿no? De estar trabajando y constantemente buscando cuál es nuestro equilibrio y cómo podemos cada vez más mejorar y refinar nuestras cualidades y bueno, Besrat Hashem, buscar este punto medio que incluso nosotros no sabemos cuál es, solo lo tiene Hashem, pero Hashem nos da las herramientas, nos da la Torah, nos da el marco, nos da la halajá, y nosotros dentro de eso vamos avanzando y adelante. Vieron que halajá viene del aleje, de caminar, es como nos va marcando la senda, y bueno, caminante no hay camino, todos sabemos, se hace camino al andar, y ahí vamos, lo vamos buscando. Entonces, es muy interesante. Porque real, esto cuando decimos, ¿no? Yo ya encontré el camino, ya estoy donde tenía que estar, ahí perdimos totalmente el rumbo. Ese es como una señal de alarma. Najón. Miren esto, acá hay otro, esto que hablábamos, como la separación entre judaísmo y cristianismo. Hoy en día podríamos pensarlo como cuál podría ser un indicador de una separación entre, vaya uno a saber qué, y el judaísmo, ¿no? Yo pienso que Israel es un tema crucial hoy en día, pero bueno, miren lo que dice. Rabbi Shmuel Bar Nachman dijo, en justicia deberían leerse los 10 mandamientos todos los días. ¿Y por qué no se los lee? Por la pretensión de los herejes, para que no digan, solo estos fueron entregados en el monte Sinai. ¿Se acuerdan de esto que les decía de que en realidad la Torá no es solo la Torá escrita, es la escrita con la oral? Y nosotros hoy día nos regimos por la Torá oral, ¿sí? Por los jajamim y por todos los comentarios y las enseñanzas de nuestros de nuestros rabanim, entonces se suprimió, miren, así como se agregó la braja de los malshinim en la Amidá, se suprimió la lectura de los 10 mandamientos junto con el Shema. Se leían juntos. Miren, el Shema Israel, decimos, wow, Shema Israel, la tfilá judía, y se leía también los 10 mandamientos. Ahora no, se sacaron los 10 mandamientos. ¿Por qué? Para esto, para que los malshinim o no digan, no, porque solo los 10 mandamientos y Zeu alcanza, suficiente. No, los Yehudim tenemos las 613 mitzvot y no es lo único que fue entregado en Arsinai, sino realmente todas las mitzvot y toda la ley oral que nos explica cómo poderlas cumplir. Porque si nos vamos solamente a la Torá, hacemos agua, no podemos vivir como judíos. ¿No? Muy interesante. Lo mismo, o sea, vieron cómo el judaísmo es dinámico y va evolucionando con el correr del tiempo. Hoy hay tshuvot y preguntas alágicas a los rabanim sobre temas de donación de órganos, sobre temas de aborto, sobre temas de inseminación artificial, sobre la inteligencia hoy en día artificial, ¿no? Cualquier pregunta de la vida cotidiana que nos surja y digo, wow, o sea, el judaísmo es la vida misma. Entonces, ¿cómo puedo afrontar esta novedad de forma judía? ¿Se entiende? Y de eso es lo que nos da las herramientas la ley oral, para poder vivir como judíos en cualquier siglo, en cualquier momento, y por eso es que la Torah es eterna y no nos quedamos simplemente con la Torah escrita. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? sí, ¿No están de claro. acuerdo? Está. Buenísimo. Bueno, miren esto.
Miren estas otras. Acá hay varias fuentes talmúdicas como para entender un poco esta idea de apicoires, ¿no? De la herejía, de qué es lo que significa, a qué están apuntando. ¿Alguna quiere leer? Esta Yo, otra. Adelante. Mishnah, ¿quién, Mishnah, ¿quién dice que te bendiga los buenos? Está siguiendo un camino de herejía. Está. Rivá sobre Berajot 23. La Mishnah dice que te bendigan los buenos se refiere al camino de los ateos, es decir, aquellos que fueron colmados de abundancia y están saciados. Esto es herético, ¿no? Herético, ya que Ujú. interpretan el herético, ya que interpretan el versículo, comerás, te saciarás y bendecirás, como si solo quienes están satisfechos deberían bendecir y no es así. Miren, se entendió, está como medio confuso, ¿no? Que te bendigan los buenos. ¿Qué Sí. quiere decir? Yebrejujá tovim. Como que, vieron que en Birkat Amazon dice, Beajalta, Besabata, Uberachta, comiste, te has saciado y bendecís. Todos bendecimos Birkat Amazon. Todos, cualquiera que comió el mínimo requerido del pan, de la jalá, de lo que sea, decimos Birkat Amazon. Los tzeukim, los saduceos, este grupo de los aristócratas, como decíamos antes, los sacerdotes y demás que se habían convertido en helenistas, decían, no, esto, que te bendigan los buenos, solamente que bendigan los que están colmados de abundancia y saciados. Entonces, nos dicen los jajamim, esto es herético, porque solamente quienes están satisfechos tienen que bendecir. No, todos decimos braja, todos bendecimos, todos somos parte de Am Israel. Incluso esto de los heréticos es como que vieron, quiere ir sacando de a poquito del general. No, porque solo los que tal cosa, solo los que tal otra. Y eso no es Yadut. Yadut es para todo Am Israel. Ahí tenemos como una pista. Miren otro. Esta también está muy linda. ¿Quién quiere leer? Yo, Dale. ¿quién coloca los tefilín de la cabeza sobre la frente o a los del brazo Oh, sobre la palma de la mano actúa según el camino de la herejía? Ok, ¿por qué? Ahí viene Rashi a explicar. Esto se llama herejía porque desprecia la interpretación de los sabios y sigue el significado literal de los versículos. Entre tus ojos, literalmente, y sobre tu mano, literalmente, cuando los sabios explican correctamente su sentido tradicional. ¿Se entiende? Lo que hablábamos antes sobre la diferencia o la complementariedad entre la ley escrita y la ley oral. Cuando te dice entre tus ojos o en la mano, no es que te pones el tefilín en la mano. No, no es eso, sino que lo vas a atar, que es una señal, y ahí la ley oral explica de qué forma se ata el tefilín, cómo se ata el tefilín. El otro ejemplo que yo les había dado con los samaritanos, los Shomronim, ¿no? Que hacen el Corban Pesaj. Eso hoy día no es judaísmo, porque se fue de la halajá, se fue de la normativa. Acá nos dicen, miren lo peligroso que es la herejía, y esto también nos deja pensando. Dale. Los ¿Quién sabios quiere leer? enseñaron Adelante. cuando, cuando Rabí Eleazar fue arrestado por herejía, lo llevaron a juicio. El funcionario romano le dijo, ¿un anciano como tú se ocupa de estas cosas vanas? Eliezer respondió, confío en el juez. El funcionario creyó que se refería a él, pero Rabí Eleazar hablaba de su padre en el cielo. Finalmente fue liberado, pero Rabí Eleazar consideró el episodio como una señal de culpa espiritual. Esto está en el Talmud en Audazara, que es lo que trata sobre el tema de la idolatría. Y miren lo que dice, Rabbi Eliezer había reconocido que había obtenido placer intelectual de una enseñanza herética. Y por eso fue juzgado. Y de aquí se aprende que incluso un leve disfrute de ideas heréticas es peligroso. Aléjate de ella, te dice. Esto se refiere a la herejía. Es fuerte también, porque nos dice había bien el Shulchan Aruj en la halajá como más práctica.
alejarse incluso de los libros heréticos, que obviamente se puede estudiar otras disciplinas, ¿sí? Uno no tiene que estar estudiando Torah todo el día, podemos ser educadoras, arquitectas, etcétera, filósofas, lo que sea, pero nos dice está prohibido leer libros que contengan herejía. Y ahí ya entramos en un debate tremendo Nos gusta. sobre qué es el tema, ¿no? De la herejía, pero realmente yo pienso que acá lo que te está diciendo es ojo con lo que dejas entrar en tus ojos, ¿no? Ojo con lo que dejas entrar en tus oídos porque te puede influenciar para mal. Entonces, de tener mucho cuidado y que si estás leyendo algo que sabes que puede ser, que estés atento a que puede ser peligroso, ¿no? Incluso a veces, no sé, a mí me pasa cuando me agarra el masoquismo, me pongo a leer comentarios en las redes sociales, vieron todos los comentarios estos antisemitas que hay. Es un tema, es muy complicado y esas cosas también como que nos afectan y bueno, chicas, yo lo relaciono todo con Israel, ¿qué va a ser? Pero uno piensa en estas ideas de herejía o lo que sea, digo, wow, me parece súper interesante ponerme ahora a estudiar el Islam. Ok, habla con tu Rab, a ver cómo puedes conocer un poco más sobre el Islam con cuidado, ¿se entiende? Como lo mismo con el cristianismo, el budismo, lo que sea. Hoy en día existe, por ejemplo, yoga kosher, pero bueno, se estudia con alguien que sepa o cosas que como tené cuidado dónde te metes y qué es lo que lees y qué es lo que estudiás, porque te puede llevar a tener como ideas eh, extrañas que pueden hacer un choque con la Yadut. ¿Sí? Eso es un poco lo que dice. Y miren acá qué fuerte también lo que habla sobre el tema de Amalek. Bueno, chicas, no vamos a llegar a leer la parte más espiritual del apicoides del hereje que está dentro de cada una de nosotras, se lo voy a dejar para que lo estudien cada una, pero vea, Zeidim, o sea, hay varias categorías, ¿no? Acá habla de los arrogantes, una interpretación es que es Amalek. Dice que en realidad en esta parte de la Brajá rezamos por la erradicación de Amalek. Ustedes saben que Amalek representa el mal en el mundo, el enemigo paradigmático de Am Israel. ¿Y por qué? Porque son los que atacaron por la espalda. ¿Se acuerdan cuando Am Israel salió de Egipto? Estaban como súper, habían recién recibieron la Torá, salieron de Egipto, se abrió el mar, o sea, era todo maravilloso, hermoso, increíble, y de repente viene Amalek, los ataca por la espalda y les baja la mala al suelo, y es como que los enfrió. Eso es lo que hace, ¿no? Esta idea como la herejía, como que te enfría. Uno viene ahí súper inspirado, arriba, y adut, vamos a mejorar, quiero crecer, mi dote, y adut, y de repente, pum, no sirve para nada. Amalek nos dice, no atacó por razones políticas, sino para desafiar y profanar el nombre de Hashem. De nuevo, presten atención, Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Y nosotros venimos a hacer Kiddush Hashem, a santificar el nombre de Dios. Entonces ahí también nos da una pista de por dónde va esto. Y en Sforno era un comentarista, borrarás el recuerdo de Amalek, nos dice incluso su ganado, como fue ordenado a Shaul. Eso fue para vengar su insolencia contra Hashem al atacar a su pueblo y profanar su honor. Vieron que Shaul ahí erró, no Erró destruyó bastante. a Amalek y fue gravísimo lo que hizo. Por eso finalmente terminó perdiendo su reino, pero como la idea de luchar contra el mal y que es algo que, de nuevo, es en cada generación. Ya dentro de poquito, ahora estamos en Shvat y el próximo mes es Adar. Y en Adar leemos la Parashat Zahor, leemos la Parashat Amalek, que también es una de las, chao Silvia, que también es una de los recuerdos y de lo que se lee cada día. Y también es algo muy fuerte. Miren lo que dice Mishneh Torah Rambam, que es un precepto positivo destruir el recuerdo de Amalek y también recordar constantemente sus actos malvados para despertar como un odio hacia ellos, no alejarse. Recuerda con la boca, no olvides con el corazón, en el corazón. Está prohibido olvidar su enemistad. Y les quiero, en esto último minutito, 2 minutos tenemos, hay un shiur muy lindo que les compartí el artículo, les traduje al español, que estaba en hibrid, del Rab Ezra Bick, y dice el tema de la pregunta central en torno a Birkat Minim, en torno a esta brajá, no es principalmente textual, sino moral. Miren qué interesante.
porque está bastante claro lo que se pide en la Brajá, que a todo esto no lo leímos. ¿Quién lee? Lo hacemos al final, hicimos el clase invertida. No leímos la traducción de la Brajá. ¿Quién la quiere leer? A ver qué Yo, nos Mora. dicen. Adelante, Sara. Ah, Sigur, ¿no? Ay, sí. Sí, Y del Señor, que no haya A ver, perdón. esperanza. ¿está? Yo la tengo acá, si quieren. Ah, ya, sí. Belén. Dale, bien. ¿Lo leo entonces? Dale, Anita. Ah, ya. Ah, Sí, ahí está Sara, ya la encontró. La ah, leen ya. las dos Ah, porque seguro es otra traducción. Sara, adelante. desapareció. Se fue. Bueno, Anita, adelante. Por eso tienen que tener Eh, la cámara, chicas. que no haya esperanza para los delatores y que toda maldad perezca de inmediato. Que los enemigos de tu pueblo sean pronto cercenados. Que los maliciosos sean pronto arrancados, quebrados, erradicados y doblegados pronto en nuestros días. Bendito eres tu Señor, que quiebra a los enemigos y doblega a los maliciosos. Amén. Como está rebuscado el asunto, ¿no? Aparecen como en varios sinónimos, formas distintas. Nos habla de qué es lo que queremos decir exactamente cuando pedimos que desaparezcan los malvados y a quiénes nos estamos refiriendo, esto que hablábamos también. Hay una discusión en Berajot sobre la desaparición de los malvados y nos cuenta que había unos violentos en el barrio de Rabbi Meir que lo afligían mucho y Rabbi Meir rezaba para que murieran. Sí, Haram, miren, Rabbi Meir rezando para que mueran los malvados que lo molestaban. Y su esposa Bruria, que Bruria era una sabia del Talmud, era una de las grandes mujeres en la época del Talmud, le dijo, ¿qué piensas, Rabbi Meir? ¿Por qué está escrito que cesen los pecados? ¿Acaso dice los pecadores? Dice los pecados en la Torá. Y además mira el final del versículo, y los malvados ya no existirán. Cuando cesan los pecados, Bruria le enseña a su marido, los malvados No ya no hay más. existen. Más bien, reza que se arrepientan y entonces los malvados ya no existirán. Y nos termina la braita diciendo que Rabbi Meir rezó por ellos y se arrepintieron. Entonces, que acá reza porque desaparezca el mal, no los malvados, ¿ok? Pero en la brajá aparecen los dos. Entonces, muchas veces, en realidad, esta brajá también atravesó censuras a lo largo de la historia. Cuentan que en la versión original también era distinta y durante la época de la Edad Media y el cristianismo y la iglesia también fue como variando un poquito. Muy interesante. Pero vamos que la brajá en sí es también un problema para Rabban Gamliel, porque no sabía cómo formularla, o sea, estaba la idea, la necesidad, y no sabían cómo hacerla. Ahí fue que encontraron a Shmuel Akatán, pero después de Shmuel Akatán, él mismo se olvidó, incluso él que la había compuesto, se olvidó de la brajá. ¿Mejor? Entonces da testimonio esto de la dificultad de identificarse con su contenido. Compuso una brajá muy fuerte. Entonces era una cuestión como medio incómoda que fue caracterizando a la brajá porque hay una dificultad esencial en su misma naturaleza, ¿entienden? Es muy interesante, es muy profunda la brajá. Entonces, bueno, hay como una maldición que está contenida que genera mucha preocupación porque uno lee la brajá todos los días, 3 veces por día, y hablamos de arrancar, de quebrar, de destruir, de someter, cada una verá los verbos y las palabras que utiliza y muy enfático, pero dijimos que las brajot de la Midá siempre expresan las necesidades humanas básicas en todas las épocas, en todos los tiempos, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, ¿la destrucción de los malvados es una necesidad básica del ser humano? Pregunta abierta. Sí, Mónica, levantó la mano, se le Sí, fue. sí, sí, Yanni. Dale, Moni, Aquí adelante. estoy. Hola, hola.
Jenny, ahorita que tú mencionas esta parte de la verajá que es fuerte por los términos que se utilizan, me vino algo a la memoria, al recuerdo ahorita, que cada vez que yo hago mis rezos y me toca esta parte, es como que uno no sé, a mí me pasa, como que Ujú, uno no la quiere decir muy alto, ujú. que uno como que se retrae al decirla porque realmente se siente lo poderosa y lo dura que es. Ese era mi comentario, Jani. Excelente, hermoso, Moni, muchas gracias. Vieron que también en el Shema Israel hay una parte de las maldiciones que se suele decir bajito y rapidito. Y en la Torah también, Sí, cuando se leen a veces partes como medio fuertes y de maldiciones, el Baal Coré las lee rapidito, seguidito, bajito, pero es muy interesante. Entonces, en realidad la Brajá, nos dice el Rab, que aparece como, se refiere a dos tipos distintos de personas que quiebras a los enemigos y sometes a los arrogantes. Entonces, aparecen estos dos contenidos. Están los enemigos y están los arrogantes. Y los minim y los transgresores como el que somete a los arrogantes, bueno, y explica que en realidad hay minim y hay transgresores y están como las dos. Y arrogantes vendrían a ser ciudadanos del reino de la soberbia. Miren lo que explica. Y la idea del reino de la soberbia en literatura rabínica designaba al imperio romano, que era la encarnación como del mal, de la opresión, y los jajamín vieron en Roma el cuarto reino del sometimiento de las naciones que se extiende hasta hoy. Hoy todavía se acuerdan que estamos en Galut. Hablamos ya de esto. Estamos en el Galut Edom, en el Galut de Roma. Todavía esta influencia tan fuerte está y la vemos en la cotidianeidad. Entonces, la expresión, de acuerdo a esta idea, no se refiere a personas individuales, no a malvados o a pecadores individuales, ni siquiera a enemigos no judíos personales o judíos renegados o lo que hablábamos, sino al reino del mal, como la representación del mal en el mundo. ¿Se entiende? El foco de la oposición del reinado de Hashem. Entonces, este concepto equivale al de Amalek, lo que habíamos hablado, que en realidad no es un enemigo político nacional de Israel, sino un enemigo y odiador directamente de Hashem, y es una guerra generación tras generación, es algo que constantemente tenemos que estar atentas. Entonces, esta brajá, en realidad, le pedimos a Hashem que nos cuide, nos proteja y destruya a este reino de la soberbia. Y por eso es que utiliza un lenguaje tan fuerte. Dice que no describe ni la administración de la justicia ni el castigo que aparece ya mucho más moderadamente en la braja anterior, ¿se acuerdan? Sino la idea de victoria de Hashem sobre las fuerzas del mal que amenazan con borrar su nombre del mundo. Es como, es una guerra contra el Hirul Hashem, es una guerra contra, contra todo, el alejamiento de Dios. Y nos dice que esta victoria sobre el mal es sí una necesidad básica del ser humano. Vieron que todas las personas nos identificamos con el bien y queremos erradicar el mal. Entonces, de nuevo, el judaísmo concibe que el mal es una realidad, existe. Obviamente no se contrapone a Dios porque no tiene existencia independiente de la voluntad divina. Hashem es uno, todo viene de Hashem. Pero dentro del mundo creado existe una dimensión del mal como fuerza en nuestro mundo en el que vivimos y es una antítesis del bien omnipotente y omnipresente de Hashem. ¿Se entiende? Entonces, las figuras bíblicas, también hablábamos mucho de la idea del Tanaj. Estaba el rey Nimrod, ¿se acuerdan? De la época de Abraham. Estaba Esau, contrapuesto con Jacob. Todos poseían estas grandes fuerzas y esta guerra, o sea, esta batalla es del bien contra el mal, del Kiddush Hashem contra el Hilul Hashem. Entonces, en la braja anterior le habíamos pedido a Hashem que reine sobre nosotros, él solo. ¿Se acuerdan? Con bondad, con misericordia. Y ahora sabemos que una sociedad judía que esté caracterizada por justicia, rectitud en Israel, no alcanza. El reinado de Hashem nos dice que no puede establecerse mientras en el mundo amplio, a nivel generalizado, gobiernen fuerzas dedicadas a borrar su nombre santo. Miren cómo hoy día, tipo,
pienso en los bombarderos ahí de Estados Unidos en el Mediterráneo y todo el balagán que está viendo con Irán. O sea, por eso, esta idea de que se destruya el mal, realmente, que sea borrado el recuerdo y el nombre de Amalek, es como una necesidad básica de quien reza por la redención en el mundo. Porque cuando haya descendientes de Amalek, me refiero a descendientes ideológicos, ¿no? Cuando todavía existan neonazis en el mundo, cuando todavía existan supremacistas y un montón de cosas que uno dice, ¿cómo se puede vivir con bondad y con alegría y en hermandad con la humanidad si hay gente que quiere destruir y matar a otra gente? ¿Se entiende? Entonces, esta idea de oponerse al mal como una guerra cósmica medio entre el bien y el mal, no es ni una búsqueda de venganza ni de salvación personal, sino en realidad la redención es la Geulá, lo mismo que veníamos pidiendo desde las brajot anteriores. Vieron que la Geulá es como que se va replicando de a poquito en todas las brajot. En la anterior que hablábamos de Tzedakah Mishpat, le pedíamos a Shem tu justicia, la justicia que venga cuando llegue Besrat Hashem Mashiach, la era mesiánica, porque nosotros seres humanos estamos limitados con nuestra justicia, con nuestra, ¿no es cierto?, concepción. Y lo mismo ahora, la Geulá, la redención del mundo entero y la redención de la Shejinah, tanto en lo político como en lo espiritual, ¿no? Entonces es un poco esto de la destrucción del mal. Les dejo, chicas, para que lean, les dejo el artículo. Nos genera muchas dudas, muchas preguntas. Es un tema muy complejo. Silvi no está de acuerdo. No le convenció, pero está Yo para creo que sí. solo, no, para no tomar más tiempo ni antagonizar, yo Vamos creo a que es antagonizar. extremadamente peligroso hablar de el bien y el mal. Eso es Ujú. muy peligroso. Muy, Y muy. a lo largo de la historia del ser humano se ha Mejor, demostrado lo peligroso que es etiquetar el bien, etiquetar el mal. mejor. Eso nomás. Y si sigo el Pirkei Avot, también me dice, cuidado con Con- etiquetar el bien y el mal. Tal cual. Yo Y mirá qué no me lindo. gusta hablar de eso No, es de que no el lo es. bien, el No es. mal. Y es lo que decía Moni, es una verajá que nos hace mucho ruido. Y miren cómo incluso Shmuel Akatán, que era el famoso Pirkei Avot, de no te alegres cuando caiga tu enemigo, ¿se acuerdan? Que por eso él fue quien pudo componer esta verajá, como que esta cualidad de no alegrarse contra su enemigo, porque no lo hizo como una ofensa personal o que se destruyan todos mis enemigos, no, él pudo componer Birkat Minim como eh, en una cuestión más global, que incluso no, se obliga a no sentir alegría ante la caída de los malvados. Él era el único capaz de hacerlo, sino como esta idea de identificarlo, de identificación con el mal, de nuevo, sin entrar en cuestión de qué es el bien y qué es el mal. Lo hay, no somos nosotras quienes lo podemos definir. Otra vez, cuando le pedimos a Shem la vina, el discernimiento, ¿no? Para poder elegir entre el bien y no el mal, ahí también, ¿vieron? Está todo relacionado. Entonces, acá Shmuel a Catán es como que la oposición al mal lo obligó a oponerse a quienes se alinearon con el mal. Ahí compuso esta brajá. Pero ¿qué pasó? Al año siguiente se olvidó las palabras. Ya era como que aunque eran palabras necesarias, le parecían a él mismo, quien lo compuso, ajenas y extrañas. Y hay una tensión entre lo que decía Bruria, ¿se acuerdan? De tenemos que rezar por la destrucción del mal y no de los malvados, pero hay también una oposición al mal. Si yo estoy viendo que hay personas concretas actuando de forma mala, no correcta, me tengo que alejar. Entonces, Bruria quería separar el mal de quienes lo ejecutan, pero la Brajá nos dice que en la práctica el reino de la maldad está compuesto por personas que lo sostienen. Y eso también es algo importante para tenerlo en mente, ¿no? Más hoy en día, cuando vemos tantas injusticias y tantas cosas que suceden, creo que era, no me acuerdo, no quiero decirles una barbaridad, pero el Wiesel, ¿no? Que el problema no eran los que hacían el mal, sino los que se quedaban mirando y no hacían nada para detenerlo. O no sé de quién era la frase, me corregirán y me dirán. Existe. Entonces,
¿cómo podemos oponernos al mal si no luchamos contra las personas que sostienen el mal? O sea, es una pregunta muy válida y muy difícil de responder. No digo que es una respuesta o que la tengamos nosotras, es muy complejo. Y ahí termina, Kovetz Netzach David, hay una interpretación muy linda, dice que en realidad medio mundo está afectado por la herejía, por la apostasía, y dice, ¿creen ustedes que se refiere a la mitad de las personas? No, se refiere a la mitad de cada uno de nosotros. En realidad nosotros tenemos esa inclinación de hacer el bien, de ir por el Kiddush Hashem, o de dejarnos ir por el mal, y llevarnos por esta maldad y por esta influencia de la soberbia o de cómo lo queramos llamar. Así que cada una, cuando ahora dice la brajá, puede pensar en cuál de estas interpretaciones le cierra más, le gusta más, le resuena más, le inspira más, y también las invito a seguir analizando y profundizando, porque es un tema muy complejo, el tema del bien, el tema del mal, es complejo, no es algo sencillo, pero existe el mal y existen las personas que lo sostienen. Entonces, de alguna u otra forma, nos podemos oponer. Y una forma es no siguiendo esos caminos. No necesariamente tiene que ser algo activo y militante. Pero bueno, nos quedamos pensando. ¿Qué querías decir, Silvia? Ahí te veo como chan chan. No, ya vamos, ya vamos. La seguimos por Eso. WhatsApp. Pero sí, es muy, muy fuerte. Así que Besat Hashem, que en realidad seguimos esperando por Beata Mashiach y la Geulá y la redención, como leemos en los profetas, donde va a reinar Hashem sobre todas sus obras en acción. Y como está escrito, Hashem reinará por siempre de generación en generación, y ahí toda la maldad se va a disipar así, puff, como humo. Eso es lo que también le pedimos a Hashem. Así que Besrat Hashem, seguimos esperando la Geulá y tratando de traerla a nosotras con nuestras acciones, con nuestra bondad, con nuestro alejarnos del mal. Y como dice de nuevo Teilim, y con esto cierro, Sur Merra Baasetov. Alejate del mal, pero no alcanza solo con alejarte del mal. Haz el bien. ¿Sí? Si ya identificaste el mal y decís ahí, no, eso no, por ahí no va, alejate, Baasetov. Haz el bien. Beso para todas. Muchas gracias. Y seguimos Gracias. Shavuot A mí me confiando. encantó. Gracias. Beso Chao. enorme para Dani, todas. gracias a Shavuot Tov. todas.